El problema gordo que tenemos para recuperar el pelo, sea tanto con tratamiento médico como en trasplante, es siempre la cicatriz. Me explico. Cuando hay alopecia androgenética o alopecia areata, que son habitualmente pérdidas de pelo en teoría reversibles, no lo son, porque a largo plazo, sobre todo si no se tratan, producen cicatriz, que es la razón fundamental por la cual hay gente que no mejora más con la medicación, o hay gente que no mejora tanto si ha empezado muy tarde. Por otra parte, hay alopecias de tipo cicatricial, como la frontal firosante o líquen plano, que directamente son alopecias autoinmunes en las que tu propio cuerpo, los linfocitos, destruyen tu pelo y dejan cicatriz y no aparece más pelo. Y por si fuera poco, ya sabéis que en el trasplante la principal limitación que tenemos es cuántos pelos podemos sacar de tu zona donante. Evidentemente, si sacamos un pelo aquí, un pelo menos que tienes, pues te lo hemos puesto delante, por ejemplo. En esencia, al final la cicatriz de la zona donante es también lo que limita. Como veis, la cicatriz es siempre lo que nos está limitando en la recuperación de pelo. Pero esto podría cambiar y no dentro de tanto tiempo. Soy Dr. Óscar Muñoz, esto es un nuevo episodio de alopecia y hoy vamos a hablar de la verte porcina. ¡Venga! Chicos, la cicatrización es un proceso fisiológico, es normal, que se produce cuando hay que reparar algún daño. El problema es que cuando reparamos, el cuerpo, más que regenerar, lo que hace es que repara directamente. Si ve un hueco en alguna estructura, sea nuestro corazón, nuestro pulmón, nuestra piel, lo que va a hacer es dejarlo rígido, lleno de colágeno hasta arriba y con fibroblastos hasta la médula y se acabó la función de las células que tenía ahí. Directamente una pared, pero sin ninguna función. En la piel, ¿esto cómo es? Pues imaginaos, os hacéis una herida y ya veréis que a los meses después, evidentemente la piel se ha juntado, pero dentro no hay piel en sí, sino que hay un tejido muy rígido, muy inelástico, sin pelo, sin glándulas, e insisto, blanco porque está hasta arriba de colágeno. Pero no se ha regenerado. Regenerado hubiera sido que tienes una herida y la piel vuelve a formarse con el pelo, con las glándulas, con flexibilidad, etc. De hecho, yo incluso creo que en la alopecia androgenética, la gente que es calvo, pero muy calvo durante muchísimas décadas, tiene el cuero cabelludo más rígido y es porque hay cierta cicatrización. Por eso le cuesta incluso mover el cuero cabelludo. En 2021, un estudio bastante interesante de Nature publicaron básicamente un modelo animal, unos ratoncitos a los que les hacían una serie de daños, unas heridas, y vieron quién reparaba la piel con cicatriz, pero sin pelo ni glándulas, y quién regeneraba la piel con aparición de pelos de vuelta. Y se vio que había una vía molecular que estaba implicada en que se dieran las órdenes correctas para que la piel no se reparara, sino que más bien se regeneraba. Esto fundamentalmente está mediado por dos vías, que tampoco voy a hablar mucho aquí porque es demasiado tedioso, que es la vía N1 y la vía YAP, pero lo que tenéis que saber sí es que en este estudio experimental se probó un fármaco, que es la verte porcina, que ahora os contaré, que era capaz, digamos, de orientar la reparación hacia regeneración. Bloqueaba esta vía N1. Y de hecho los ratoncitos a los que se administró reparaban el pelo después de la cicatriz. La verte porcina, como su nombre indica, pues esto básicamente, sabéis, como las porfirinas, es un fotosensibilizador. De hecho, esto lo utilizan actualmente los oftalmólogos para tratar problemas de degeneración de mácula, sobre todo asociada a la edad, sobre todo aquellas en las que hay gran cantidad de vasos sanguíneos. ¿Vale? A ver, os cuento. Esto fundamentalmente es terapia fotodinámica, que también muchas veces lo usamos nosotros en dermatología para tratar cáncer de piel. Hay una serie de moléculas que aplicadas en el cuerpo humano fotosensibilizan esa zona. Es decir, imaginaos un ejemplo. Tenéis un cáncer en el punto aquí, en el dedo este, ¿vale? Te ponen un medicamento que lo que hace es que te fotosensibiliza, pero de forma muy selectiva, es decir, por la vena, pero eso no va a tu cuerpo, sino que se capta sobre todo en el dedo que tiene el cáncer, ¿vale? En teoría, las células del cáncer lo cogen más. Se te expone una determinada reacción, una determinada luz que es deleteria, es decir, que hace daño, pero solo si te has fotosensibilizado en esa zona. Es decir, en tu cuerpo no pasa en general nada, pero sí que al dedo, sí, las células del cáncer sí que se mueren porque se destruyen. Así es como funcionan los fotosensibilizantes. Vale. Pues la verte porcina, en concreto, es capaz, digamos, de regular bastante bien lo que es la angiogénesis, regular la formación de vasos sanguíneos, por lo cual se utiliza para tratar estos problemas de la mácula que a veces están asociados a que hay demasiada proliferación de vasos sanguíneos. Y de hecho los oftalmólogos utilizan mucho esto. En los últimos 5 años están apareciendo de forma bastante masiva publicaciones de modelos experimentales y un modelo clínico ya de verte porcina para intentar regenerar órganos, ¿vale? Por ejemplo, corazón. Ya sabéis, cuando tenéis un infarto, el problema es, tú sobrevives el infarto, pero después tu corazón, al repararse, se queda rígido, porque hace cicatriz.
Y evidentemente, la función del corazón es una tontería. El corazón es estúpido, es una bomba. Pum, 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 solo hace eso. Pero claro, si la bomba es rígida, si ya es de plástico, le cuesta contraer, disminuye la distensibilidad y evidentemente tiene más dificultad para desaguar agua. Y es la razón por la cual la gente después de un infarto, muchos ya no vuelven a tener el rendimiento físico que tenían antes porque evidentemente su corazón ya es una piedra. Pues se ha visto que puede tener utilidad para prevenir esa fibrosis del corazón. O, por ejemplo, también lo he visto incluso con úteros, ¿vale? El útero es otro músculo también muy importante, el miometrio, importa mucho que recupere esa distensibilidad. Incluso se ha llegado a plantear hasta aterosclerosis, es decir, por ejemplo, placas de aterón, placas de colesterol en el corazoncito, con lo cual veis que es algo que se está investigando mucho. Pero ¿qué pasa en lo que nos importa a nosotros? En el pelo. A ver, os cuento. La verteporfina, esto se vende como tal. Ahora os contaré que hay 3 problemas con ella, pero se vende como tal para el uso oftalmológico. Aunque el primer problema es que ya, como siempre, como es habitual, hay dificultad para su acceso. En ocasiones hay rotura de stock. Esto, similar por ejemplo a la toxina botulínica, esto, igual que otros fotosensibilizantes, es un botecito que tiene el polvo y hay que reconstituirlo. Es decir, hay que meter líquido, suero, lo que sea, para obtener el volumen, los mililitros, que luego se inyectan al paciente, ¿vale? Con lo cual, ya veis que la administración es parenteral. Esto habría que ver un poco en la piel cómo se administraría. Yo creo que tendría sentido hacerlo de forma subcutánea. Yo creo que de forma intravenosa no tiene ningún tipo de sentido. Pero nos acercamos al segundo problema que tiene este fármaco. El segundo problema que tiene este fármaco es que no es especialmente raro, a ver, es infrecuente, pero no es especialmente raro que dé problemas de hipersensibilidad, es decir, alergias, ¿vale? Me refiero a alergias inmediatas, de aquellas que te dicen, las que te dan urticaria, que te dan angioedema, es decir, las que pueden ser peligrosas para ti. De forma que la administración subcutánea, que yo creo que sería la ideal en el caso del pelo, ahora os contaré en qué contexto lo veo, de hacerlo, evidentemente fuera de indicación, habría que hacerlo en las mejores condiciones para, si hubiera algún tipo de problema de alergia, que no haya problemas con el paciente, es decir, paciente monitorizado, paciente incluso con una vía, etcétera. Por si hay problemas, evidentemente, pues que no te dé ningún tipo de secuela, digamos, de que te dé una alergia al fármaco. Viendo cómo funciona el fármaco, viendo los estudios previos, yo no creo que esto sea típico producto para utilizar en tu casa tópicamente, que te lo pongas o que te inyectes, etcétera, una vez que tienes el problema establecido. No, este fármaco lo que actúa es bloqueando el momento de la reparación, con lo cual tiene que ser en el momento que se produzca el daño. En otras palabras, es el típico fármaco que hay que aplicar en el momento de la cirugía de trasplante. ¿Me explico? Se extrae zona donante, pues sería justo en ese momento en el que se ha hecho el daño, se está empezando ya el proceso de reparación, en el que habría que aplicar el producto para que orientara bien y los agujeritos que se van a formar, los famosos white dots que se van a formar, evidentemente por la extracción de pelos, que en vez de ir a una fase fibrótica, vayan de nuevo a la reparación de pelo. Entonces imaginaos, ya ni clonación ni leches, con esto sería regeneración capilar y tener pelos infinitos. Es decir, te haces una cirugía, 2.000, 3.000 unidades, y se te aplica en la zona donante el producto, habría regeneración de pelos y pasado unos meses habría recuperado parcial o totalmente los pelos de la zona donante, con lo cual en principio podrías tener más cartuchos para futuros trasplantes e incluso se puede plantear en aquellos que tengan más inquietud de cara a fármacos, a lo mejor incluso ni tomar medicación, si tienes pelos infinitos y coges pelos que en principio no se van a hacer nunca finos o muy tardíamente con 80 años, a lo mejor pum, se pondrían todos y se acabó 3 trasplantes o 4 trasplantes, se acabó tu problema de pelo y ni medicación ni nada. Esta es la teoría. El tercer problema es el precio. Tengo aquí apuntado el precio, que lo he revisado antes, y el vial cuesta 1.126,61 euros aproximadamente. Es el precio recomendado, que luego, bueno, esto evidentemente cuando lo compras en los hospitales rebajan el precio, y esto no es algo que se pueda comprar así por así. 1.000 euros, ¿vale? Vale un vial. Que eso, he estado calculando un poco cómo se ha reconstituido, etcétera, y yo creo que podría aplicarse para una intervención en toda tu zona donante. De forma que, pues al precio de un trasplante, pues tendrías que subir los 1.000 euros más que vale el producto. Esto no está demostrado que funcione en el trasplante. Se habla en los congresos, se habla entre cirujanos, pero no hay resultados, no hay publicaciones. Todo lo que os estoy contando es un poco las habliturías que se hablan y también un poco mis impresiones. Entonces, es muy interesante. No creo que dé una reparación completa, sí creo que pudiera ayudar a una regeneración parcial. Entonces, esto evidentemente, pues pacientes interesados se podría plantear, sabiendo perfectamente que es un uso off-label, fuera de indicación, sabiendo que
conlleva unos riesgos de alergias que habría que tener el paciente monitorizado y sabiendo que tiene un sobrecoste de 1.000 euros. Aún así, os aseguro que pacientes no faltarían, sobre todo porque también tiene una racional debajo y hay algún estudio ya preclínico que parece que tenga cierta evidencia. Con lo cual, chicos, quería hacer este episodio porque, bueno, quería dar un poco de esperanza que están apareciendo cosas. No significa que vosotros tengáis que hacer la punta de lanza y vosotros seáis los pacientes en los que experimentar esto, pero os aseguro que se está avanzando mucho, ¿vale? Entonces veis que hay muchos avances, tanto en parte farmacológica, en parte no farmacológica, ya sea regeneración, ya sea clonación, ya sea trasplante, con lo cual yo creo que todo el mundo va a tener vías en las que puede adaptarse según su pensamiento, según su planteamiento de la vida, para recuperar su pelo. Así que chicos, esto es todo, ya sabéis, nos vemos en los episodios con alopecia. ¡Hasta ahora!